Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cinema Sandy. Yo soy Andy Pineda. Y en este nuevo año 2022, quiero comenzarlo hablándoles de una de mis películas favoritas del 2021. Esta película está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Meryl Streep. Así que hoy vamos a hablar de Don't Look Up. Porque esta película, que se ha convertido en uno de los films más vistos en Netflix, tiene una serie de personajes hilarantes y divertidísimos, que algunos ven parecidos a personajes del mundo real. Así que hoy les quiero contar en qué personas reales se basan los personajes de Look Up. Además también les hablo de mi crítica general y análisis de la diversidad que ya están acostumbrados. Así que comencemos. Les tengo que decir que el Don't Look Up me gustó mucho. Es una de las películas más satíricas, inteligentes y urgentes del 2021 y del 2022. Y quizás por eso mismo es una joya que amas o odias. Porque ninguno queda indiferente ante la crítica, humor y sobre todo ante el crudo reflejo de la sociedad superficial, idiota, de la que lamentablemente todos formamos parte. No me parece extraño que el guión escrito por Adam McKay comenzó siendo una historia completamente dramática, hasta que después evolucionó una sátira de lo que somos, que obviamente ahora la han disfrazado también de una película posapocalíptica de acción. Y es que quizás es esta la expectativa que algunas personas tenían al comenzar a ver la película. Pensaban que era un film posapocalíptico como 2012 o El día después de mañana. Y eso es lo que ha hecho que, en mi opinión, sea que algunas personas la odien. Es que esta película, en vez de hacernos ver la increíble, maravillosa fuerza, inteligencia y valor de los seres humanos, usualmente estadounidenses, para salvar al mundo, nos hace ver la increíble y vergonzosa estupidez e ineficiencia de la sociedad actual para empeorar el mundo. Igual que Doctor Strangelove de Kubrick refleja los complejos conflictos y los miedos del mundo de la Guerra Fría de los 60, aquí también los vemos, pero todo en un film que parece ser una gran fotografía de la sociedad actual. Porque en Don't Look Up, dos astrónomos poco conocidos descubren un meteorito que destruirá la Tierra en 6 meses. Estos dos profesionales poco conocidos intentan advertir al gobierno, a los medios de comunicación y a la humanidad del peligro inminente, así como también buscar una solución que nos salve de la extinción masiva. Pero todo este esfuerzo termina con resultados imprevisibles y muy absurdos. Estos resultados, por muy absurdos que sean, se terminan sintiendo muy reales. Tanto que muchas personas creen que el director Adam McKay ha querido reflejar el rol de los medios, la política, las redes sociales, la ciencia y la misma humanidad dentro de un evento catastrófico, como, no sé, la pandemia del COVID o el calentamiento global. Porque las reacciones que vemos en la película ante la inminente caída de un meteorito son prácticamente las mismas que vemos ante el calentamiento global. Y además, si la película en vez de llamarse No mires arriba se llamara No te vacunes, también podría funcionar la historia. A partir de ahora estás entrando en zona de spoilers, así que si no viste todavía Don't Look Up, búscala en Netflix y después vuelve aquí. La película tiene una gran dosis de realidad, tanto que ha hecho que algunos se pregunten ¿en quiénes se basan realmente los personajes de Look Up? Porque si bien toda la película es ficción, hay algunos personajes de la vida real que parecen haber servido de mucha inspiración, a pesar de que Adam McKay no lo admita oficialmente. La presidente, Jenny Orleans, interpretada magistralmente por Meryl Streep, está inspirada en Donald Trump, porque al igual que el expresidente, ella también es una ex estrella del espectáculo que comenzó una carrera política. Pero sobre todo porque al igual de Trump al inicio de la pandemia del COVID, parece que minimizó los descubrimientos científicos. Su hijo, Jason Orleans, interpretado por Jonas Hill, es el coordinador del gabinete y al mismo tiempo casi asistente personal de su madre. Por lo cual se podría decir que está inspirado en los hijos de Trump, específicamente en Ivanka Trump y su esposo Kushner, que aparentemente tuvieron una injerencia importante en la Casa Blanca. La astrónoma
y descubridora del meteorito Kate Davinsky, interpretada por Jennifer Lawrence, parece tener algunos elementos importantes de Greta Thunberg, porque ambos personajes no tienen miedo de expresar enérgicamente su preocupación por el destino del planeta, así como su miedo y sobre todo su ira en contra de los líderes mundiales. Algo que también comparte es que ambas fueron caricaturizadas y ridiculizadas por su ira y su preocupación, haciendo que solo algunas personas, sobre todo jóvenes, hayan escuchado realmente su mensaje. El dueño de la gran compañía de tecnología, Peter Ishwell, interpretado por Mark Rylance, es una combinación de los famosos multimillonarios tech como Elon Musk, Mark Zuckerberg o Jeff Bezos. Todos ellos comparten el hecho de que están en la lista de los hombres más millonarios del mundo, que tienen imperios tecnológicos desde donde pueden tomar una increíble cantidad de datos personales. Otra cosa también curiosa que comparten es que tienen una mayor preocupación en la exploración espacial que en ayudar realmente en el mundo. Otro elemento que comparten es que tienen personalidades tímidas y un poco extravagantes. Aunque hay que admitir que en el film es exagerado el personaje al tener una sonrisa extrañamente blanca. Otro de los personajes que tiene una sonrisa terroríficamente blanca es la presentadora de noticias, Brie Evantin, interpretada por Cate Blanchett, que parece estar inspirada por Mika Brzezinski, la presentadora estadounidense de The Morning Show de la NBC. Aunque en realidad puede estar inspirada en muchas periodistas de los programas de los Estados Unidos. La cantante Riley Vina, interpretado por la divertida Ariana Grande, parece estar inspirado en ella misma y al mismo tiempo en todas las estrellas pop, que terminan acaparando nuestra atención y la de los medios de comunicación, logrando que noticias más importantes o urgentes sean ignoradas. Finalmente, el astrónomo Randall Mindy, interpretado por Leonardo DiCaprio, no parece estar inspirado en ningún personaje real exactamente, aunque en su interpretación DiCaprio ha dicho que ha tomado algunos elementos del climatólogo estadounidense Michael Edman, uno de los científicos más conocidos que busca concientizar sobre el calentamiento global, y autor del libro The New Climate War. Don't Look Up también requiere reflejar nuestra estupidez consciente frente al calentamiento global y cómo seleccionamos ignorar un problema que nos asuste, confunda y que pensamos que así puede desaparecer, cuando en realidad lo que estamos haciendo es condenándonos a nosotros mismos. En la calificación general a Don't Look Up le doy un 4.7, porque es una obra satírica increíble, con geniales actuaciones, con un guión que para mí es un espejo descarnado de nuestra realidad y quizás nuestro futuro. Pero, a pesar de esto, la segunda mitad del film baja un poco el ritmo. En el semáforo de diversidad e inclusión a Don't Look Up le doy un verde excelente. Porque aunque la película está centrada en una historia estadounidense solamente, igualmente nos ofrece una visión de actores y personajes de diferentes orígenes y culturas. Pero sobre todo busca concientizarnos de nuestra propia ignorancia sobre los asuntos más urgentes como el calentamiento global. Asuntos que pocas veces realmente son incluidos en producciones audiovisuales. ¿Qué te pareció Don't Look Up? Cuéntame, ¿cuál es tu personaje favorito? Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!